Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la sexta ronda. Hemos traído la de Magnus Carlsen contra Richard Rapport. Os la dejo en la primera descripción que veáis de este vídeo. También la podéis clicar una vez veáis este vídeo, por supuesto. Y nos vamos con esta súper interesante entre Fabiano Caruana y Yanis Giri. Muchísimos temas. De momento también vemos la clasificación ya terminada la sexta ronda, en la que, bueno, Carlsen, Vidit Santos y Makhmedjarov están en primera posición con 4 puntos y resto de jugadores. Creo que no había traído de este torneo a Caruana ni a Yanis Giri, por lo tanto aquí están. Caballo F3, Caruana, a lo que Giri responde con D5 ocupando el centro, y tras B3, bueno, pues entramos en el ataque Nimzol Larsen. Si no... no es que no cuente con teoría, pero desde luego pues no es lo más jugado en las bases de datos, 5000 partidas, y bueno, pues saliéndose un poquito de los cauces normales Caruana. Tras estas jugadas, alfil F5, desarrollo temprano del alfil antes que los caballos, ya está fuera de la estructura de peones, y tras E6 pues permitiría el desarrollo del alfil para buscar un enroque tras caballo F6. Caruana sigue con su plan jugando alfil B2, E6, G3, doble fianchetto y tras H6 alfil G2. Bueno, ambos jugadores jugando de una manera tranquila, colocando sus piezas. De momento hay algo de, de estructuración de piezas, y tras estos movimientos se juega D3. Todo hace prever que viene una ruptura por parte de las blancas en C4, en E4. De momento Yanis Giri aprovecha para enrocarse en corto, caballo B, D2, reforzando dicha posibilidad, y tras estas jugadas y ganar espacio en el flanco de dama, A5, quizás A4 puede ser una posibilidad, o A3, bueno, pues intentando ahí molestar. La partida continúa con A3, no A4 directamente. El tema es que si A4, ahora B4 cerrando la posición, y bueno, pues la partida sigue con este peón que se ha frenado, ¿no? No es que esté ni mejor ni peor. Giri opta por jugar C6, y tras torre E1 todo hace prever que se va a romper en E4, el alfil se retira a H7 manteniendo una diagonal bastante interesante, y aquí viene la ruptura central finalmente. E4, caballo B, D7 manteniendo la tensión, y aquí la partida continúa con dama E2. Permite a las blancas jugar E5, caballo E8, y bueno, pues tampoco están logrando mucho, quizás es temprano, ¿no? Tampoco está haciendo daño. Por lo tanto, Caruana juega dama E2, dama B6. En ambos jugadores han completado el desarrollo. Y ahora sí, A4 por parte de Caruana. Torre FC8, como vemos, o al menos las piezas pesadas se están trayendo al flanco de dama. Torre A, C1, y tras jugarse alfil C5 con presión sobre el punto de F2, la partida ahora sí continúa con E5. Obliga al caballo a retirarse a E8, caballo F1, más maniobras, la dama vuelve a D8, y Yanis Giri sigue con la intención de seguir pues atacando en el flanco de dama con una ruptura en B5. Caballo E3, y tras caballo C7, rey H1 en la posición. Aquí se considera el módulo como una pequeña imprecisión o un error este movimiento, y a estas jugadas habría D4. Como vemos, el alfil de B2 se cierra completamente su diagonal, pero la idea no es solo este movimiento, expulsando al alfil, que se puede retirar pues a F8 por ejemplo, sino que vendría acompañado de C4, con la idea de buscar ruptura central a este ataque que están haciendo o se intuye por parte de las negras en el flanco de dama. Caruana tranquilo juega rey H1, y tras B5, ruptura, caballo D4 en la posición. Toca el punto de C6, se centraliza una pieza, y aquí podríamos pensar en esta captura para las blancas, pero tras los cambios, si C4 en esta posición, bueno, pues podrían salir beneficiadas las piezas negras. A4, varias capturas, las piezas negras cuentan con un peón bastante peligroso, acompañado por la torre de A8, también defendido en la casilla de A3, y bueno, pues con dificultades ya las blancas. De momento caballo D4 mantiene la tensión en la posición, y tras B por A4, B por A4. Si vamos a por esta captura, las blancas están bastante peor. Una partida muy compleja, ya que, bueno, pues por un lado la dama está atacada, se retiraría, pero también se le está mirando por rayos X. El peón de A5 está defendido, y si ahora
B por A4, siguiendo una de las líneas, este caballo se retira a B6 y tras caballo D4, volviendo ya que está atacado por la dama, hay doble ataque por parte de las negras al peón de A4, caballo toca al alfil de B2 y si este se retira a A1, pues alfil A3, toca la torre de C1, torre B1 y alfil B4. Toca ahora la torre D1, también control sobre este punto de C3 para que salte el caballo, el alfil, bueno, pues tendría que capturar ya que un doble a dama de torre y las blancas se complicarían, ¿no? El peón pasado también, pues bueno. Esto no ocurre ya que aquí se decide capturar por parte de Caruana y tras estos movimientos se juega caballo B6, caballo A6 también interesante y a caballo B3 tocando el alfil, alfil por E3, tras dama por E3, C5 y como vemos lo que consiguen las piezas negras es más espacio, una estructura y un centro muy fuerte de peones acompañado de los caballos, piezas pesadas, también el alfil pues con una diagonal bastante sana, pero bueno, de momento caballo B6 y tras estos movimientos torre A1 defendiendo el peón de A4. Caballo A6 ahora es la posición, tocando, bueno, ganando un poquito más de espacio y tras estas jugadas caballo B3 y posteriormente alfil E7 retirándose del ataque. En esta posición, si las piezas blancas juegan F4, ya que esta ruptura va a venir un poquito más adelante, sería interesante para Anish Giri capturar el caballo de D4, ya que tras esta recaptura C5 ataca al alfil, se retira B2 y como vemos nuevamente las piezas negras tienen un centro muy interesante, los alfiles blancos pues chocan contra las estructuras de peones, los caballos están muy bien, están en el flanco de dama, pero y bueno, pues se antoja bastante, si no sencillo para las negras, pues con bastantes opciones de triunfo. Como decimos, aquí Caruana juega caballo B3 retirándose de esta posibilidad y aquí alfil por E3 también para las negras podría ser interesante tras capturar con la dama o también con el peón, pues bueno, C5 como vemos un poquito pues sería la misma estructura que hemos visto anteriormente con los alfiles bastante torpes, los blancos y bueno. La partida, no obstante, Anish Giri da un pasito para atrás y esto es cuando lo aprovecha Caruana jugando F4. Previamente había quitado el caballo de D4 evitando pues esta posibilidad por parte de las negras. Anish Giri no comprende o no entiende esta... o bueno, pues prefiere jugar ese movimiento, se juega F4 y la idea es jugar F5 sacrificando un peón, estropear la estructura de peones y comenzar en el flanco de rey el ataque. Además, estos caballos y todas las piezas pesadas o las torres al menos, pues están bastante lejos de donde va a pasar toda todo el ataque, ¿no? Todo en el flanco de rey. Aquí también pensar rápidamente que por capturar un peón para las blancas que estaba ahí sin atacar, caballo, porque la idea es caballo por A5 y caballo B7 atacando a la dama. El tema es que caballo C5 protege la casilla de B7, la torre ataca al caballo y aquí si caballo B3, bueno, pues las piezas negras tendrían ataque sobre este peón hasta 3 junto con la torre y quizás, bueno, pues están ganando hasta la partida. Por lo tanto, este peón no se puede capturar, al menos de momento. Caruana entiende perfectamente esta posición, F4 y tras dama D7, reforzando la casilla de F5 ya que la ruptura viene próximamente, hay que evitar F6 ya que podría haber cambio de peones y los peones en el flanco de rey quedan bastante tocados, pues a cambio de este peón Caruana empieza a meter presión sobre este punto y sobre el flanco de rey. Dama F3 ya colocándose en la columna si no semiabierta con peones doblados y a caballo C5, bueno, pues vienen cambios y es ahora cuando las piezas blancas juegan D4. Es verdad que cierran su alfil, también bloquean al alfil de casillas negras, este vuelve a E7 y se juega alfil H3. Un buen movimiento en el que el peón queda clavado, triple ataque por parte de las piezas blancas y bueno, a ver qué juega Anish Giri que se le está complicando la partida. De momento G6 para sostener el peón de F5, pero bueno, pues sigue con su empuje jugando G4, F4 devolviendo el peón, dama por F4 es interesante, o lo que juega Fabiano Caruana con mucho estilo G5,
tocando a la dama y a la torre, y tras dama 7 alfil por c8 no siendo la mejor jugada y la partida se vuelve a igualar. En esta posición bastante complicado, el peón ataca al caballo, caballo g4 muy interesante para caballo por h6, y aunque alfil por g5 defiende, ha capturado un peón y bueno, pues está todo como muy defendido, tras estos movimientos el alfil, que no pinta nada en la gran diagonal, viene a c1 y empieza a activarse, por lo tanto se suma una pieza más al ataque de las piezas blancas. Todo muy complejo, alfil por c8 y tras estos movimientos primero f por e3. Se juega e6 y el tema es que aquí, si retiramos el alfil a h3, la línea podría continuar con caballo c4. El tema es que por un lado se ataca al alfil, que está indefenso, y se está defendiendo este peón que acaba de capturar en la posición. Si alfil c1 dando un doble ataque, ahora alfil por g5, pues bueno, queda fenomenalmente defendido este peón pasado y las piezas negras están bastante bien en la posición. Por lo tanto, no se puede retirar, al menos en este movimiento, el peón. Se juega e6 y tras estas jugadas la partida continúa con alfil por g5. El tema de este movimiento es que si en esta posición con este movimiento la dama defiende el punto de f7, ¿de acuerdo? Por lo tanto, alfil por g5 queda defendido este punto, y a estas jugadas Caruana juega alfil de 7 a modo de bloqueo, defiende el alfil también, y a modo de bloqueo ya que la dama no tiene control en la posición. Aquí, si jugamos dama por f7 por parte de las piezas negras, bueno, pues podrían venir cambios, y tras e por f7, rey por f7, y hay igualdad en la posición. El alfil se retira a b7, por ejemplo, torre de 8, y aunque cae un peón, el peón de 5 ya está defendido, pues bueno, si contamos peones hay prácticamente igualdad, uno a favor de las piezas negras, pero como decimos, pues sigue con bastante igualdad. El tema es que aquí Caruana entiende que tiene que jugar alfil de 7 y si encuentra el movimiento Anish Giri, pues le da ventaja y lo encuentra, ya que juega f por e6. No valdría caballo por d7, por ejemplo, aunque se gana un peón. El tema es que no se defiende en f7 y tras dama por f7 con jaque, bueno, el rey se retira a h8, está atacado dos veces esta pieza y las piezas blancas pues empiezan a estar bastante mejor en la partida. Con muchos idas y venidas, se jugaba, como decíamos, f por e6 y tras alfil por e6 con jaque, el rey parece que está muy seguro en h8. Tras estos movimientos alfil a3, las alfiles junto con la dama de Caruana tienen mucha fuerza. Pero bueno, también Anish Giri tiene algo que decir. Caballo c4, alfil c5 atacando a la dama, esta se retira a g7 viniendo a la protección del rey. También, bueno, pues junto con el alfil controlan la casilla de f6 y esta quizás es la idea de las piezas negras, dar un doble en la posición. De momento dama g4 y tras alfil f6, no siendo el mejor movimiento, aquí la partida, bueno, pues la podría haber sentenciado Anish Giri jugando torre e8. Bueno, pues el alfil se puede retirar, no es que esté atacado, de momento defendido por la dama, puede venir incluso a c8 y tras estas jugadas existe torre e4. El tema es que se ataca a la dama y bueno, no tiene muchas casillas donde irse a no ser que haya cambio de piezas, y si viene h3, en algún momento no seguimos más con esta línea, caballo de 2 para caballo f3, tocando el punto de h2, torre h4, podría ser bastante interesante en la posición. Como decimos, decía jugar alfil f6 dando un doble, y tras torre a b1 o controlando la columna abierta, la partida continúa con g5. Alfil f5 enfrentando los alfiles, primero torre e8 activando y controlando este peón pasado, y tras torre b6 aquí va a entregar o devolver la calidad caruana en la posición, ya que tras caballo por alfil por b6 y tras estos movimientos, pues bueno, se puede capturar en a5 y se genera este peón pasado, por ejemplo. De momento Giri alfil por f5, dama por f5 y tras alfil por d4 se evitan los cambios capturando en a5. No obstante, Giri tiene este movimiento, alfil c3, hay ataque a la torre de e1, los cambios son obligados y si contamos material, aparte del peón pasado y súper importante que tiene en la posición Anish Giri,
pues Caruana tiene dos peones de menos. El peón de A4 pues está bastante lejos de la coronación y la partida continúa con rey G2 dejándose la torre de E1. Quizás en E2 hubiese sido mejor el movimiento, pero el tema es que tampoco se puede capturar, ya que la partida pues terminaría con perpetuo y con tablas en esta posición, ¿no? Volvemos a la misma, en la que se da un jaque en D2, no interesado en capturar, hay que atacar al rey y tras retirarse a F1, rey G7. Tiene que evitar a Nishigiri esta posición de perpetuo, dama D7 con jaque y tampoco las piezas blancas tras este movimiento se dejan la torre, pero no se puede capturar ya que viene dama F2 y es mate. Por lo tanto vuelve a dar un jaque, el rey viene al centro para evitar posibles jaques y tras dama D7, torre 6 protegiendo, dama H7 con nuevo jaque y el rey se retira finalmente a G4. No hay más jaques, pero se evita de esta manera de momento el mate en E7 y tras torre 4 decide abandonar finalmente Caruana. El tema es que, bueno, pues no hay más jaques, se puede dar alguno más, lo podemos ver ahora mismo, pero bueno, torre F4 sería bastante fuerte en esta posición, ahora mueven las blancas y también alguna idea con dama H2 podría ser posible. En caso de dar algún jaque más en D7, rey H5 y a dama H3, trayendo además la dama a la defensa, se da otro jaque, torre H4, tocando dos veces el punto de H2, dama F3 con un nuevo jaque hacia las negras y tras rey G6, las blancas ya no tienen mucho más, no existe el jaque, el peón de D5 lo controla y a torre E2, dama D1, además la torre queda clavada, rey G2 retirándose y torre F4 ya es definitivo. O se entrega la dama o si no las piezas negras van a dar mate en F1. Nada más, vamos hablando, un saludo y hasta la próxima. Chao.